Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 3.4, comportamiento dúctil y frágil. Y bueno, esto tiene que ver con los anteriores videos, pero vamos a colocar lo más importante. Cuando se realiza el ensayo de tracción hay manera de saber si el material será dúctil o frágil. Antes de describirlo matemáticamente, el comportamiento dúctil y frágil, hay que definir estas palabras. La ductibilidad da lugar a la reducción en la sección que experimenta una muestra del material. Cuando se someta a una tensión o tracción uniaxial puede depender de la temperatura, de la rapidez de deformación, que se describe como epsilon y un punto arriba, esto debido a la notación Newton de las derivadas, de las dimensiones de la muestra, de las impurezas y del tipo de deformación. Se dice que un material es dúctil cuando alcanza una gran deformación a un nivel de esfuerzo aproximadamente constante antes de llegar a la falla. Se dice que un material es frágil cuando experimenta deformaciones pequeñas antes de llegar a la falla. Un material dúctil se alargará y cederá antes de fracturarse y en la sección fracturada el área de la sección transversal se reducirá notablemente. Un material frágil se fracturará de repente con poco o ningún cambio en el área de la sección fracturada. Los materiales dúctiles se prefieren para piezas que soportan cargas repetidas o que se someten a carga de impacto, porque en general son más resistentes a la falla por fatiga y porque absorben mejor la energía del impacto. Por lo tanto, lo que veríamos para la ductibilidad, vamos a ver el porcentaje de alargamiento, no es más que la longitud final que se alargó menos la longitud original, entre la longitud original por el 100. En este caso nos va a dar porcentaje, ahí por eso pongo la calibración inicial de lo que sería la pieza, ¿no? La que se sometió obviamente a esfuerzos de tensión en este caso. O bueno, también puede ser esfuerzos de compresión, sin embargo, para este tipo de esfuerzos de compresión también se podría estar utilizando el cambio en la sección transversal, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora bien, dentro de esto, los materiales dúctiles y frágiles, vamos a ver que en un material dúctil va a haber deformaciones muy obvias en lo que sería en un diagrama esfuerzo-deformación. En este caso se va a ver los siguientes diagramas. Bueno, ahorita lo voy a colocar. Aquí antes de ello voy a coloqué lo que sería una probeta donde se colocan marcas de calibración, longitud de calibración, ahí lo vemos que es el original, contra la calibración final. Es decir, más bien con la longitud final, una vez que se haya estado en el punto de falla. Ahí vamos a ver la longitud final. Y vemos que aquí está el porcentaje de alargamiento, ¿ok? Que aquí se coloca nuevamente. Y aquí obviamente es un dispositivo para colocar esas marcas de calibración para ponerlo en la máquina de ensayos de tracción y compresión, ¿ok? Para los ejercicios y consideraciones para un comportamiento dúctil y frágil se toman las siguientes premisas de las materiales acerca de la ductilidad. Un material dúctil es aquel que tiene 4 distintos comportamientos cuando se someta a una carga. Estos son el comportamiento elástico, la cedencia, el endurecimiento por deformación y estricción. Un metal que exhibe un porcentaje de alargamiento de más del 5% se considera dúctil. Un material frágil es aquel que no tiene cedencia o es muy pequeña por lo que pueden fracturarse de manera súbita. Un metal que exhibe un porcentaje de alargamiento menor al 5% se considera frágil. Esto depende de la literatura que ustedes consideren o de las estandarizaciones, ¿ok? Entonces, aquí antes de llegar a los 7, aquí vemos que el material dúctil al menos tiene esos comportamientos o, bueno, pasa a esas zonas que ya habíamos visto en el 3.2, en propiedades mecánicas. Yo les invito a ver ese video en el cual se mostró el comportamiento elástico, la cedencia, el endurecimiento por deformación y estricción, ¿ok? Si solamente llega a ser el comportamiento elástico muy poquito en lo que sería el comportamiento elástico, bueno, casi juntado todo lo que sería, juntado la parte de cedencia, endurecimiento y estricción. Si van muy juntos y luego llega la fractura, entonces tiene que ser frágil, ¿ok? La ductibilidad también se puede medir con la reducción de las áreas transversales, como el porcentaje de reducción, a veces lo ponen como RA mayúsculas, es igual al área inicial menos el área final entre el área inicial por 100. Y vemos aquí precisamente ese diagrama de esfuerzo contra deformación en el que vemos que para un material dúctil se ve de esta forma. Precisamente va a tener estos cuatro distintos comportamientos, los que acabamos de mencionar. Sin embargo, para la parte de un material frágil, vean que esto apenas se van juntando en sí las tres últimas, la cedencia, el endurecimiento por deformación y estricción. Y es una línea más bien una curva muy pequeña como esta que se ve aquí.
esta está muy exagerada, pero en la realidad es muy pequeñita, ¿ok? De esta forma, pues esta sí en la mayoría de aplicaciones está de esta forma, ¿ok? Y vemos que aquí cuando se hace ese tipo de precisamente, bueno, esto se hizo más que todo en un ensayo de impacto, en el cual pues obviamente consiste como en una pieza que está de forma pendular y que se deja caer para impactar precisamente esta pieza. Y vean que aquí es una fractura dúctil, es decir, hay una resistencia precisamente interna del material, es como si fuera un tipo rechupete, por así decirlo en esta expresión, en el cual se deja aquí material. Sin embargo, en la fractura frágil lo deja liso totalmente. Entonces ahí vemos la distinción en la realidad entre un material dúctil y un material frágil. Y aquí vemos lo que sería una gráfica de alargamiento en 50 milímetros, porcentaje y reducción del área. Aquí vemos los aceros de bajo carbono laminados en frío. ¿Qué significa laminados en frío? Que se trabaja a temperatura ambiente. Aleaciones de aluminio recocidas. Ahí te vamos a mencionar qué significa ese tratamiento térmico de reducido. Cobre y sus aleaciones y aceros inoxidables recocidos, más bien. En este caso, pues vean todas las líneas rectas que se encuentran, en el cual pues obviamente vemos que hay una mayor reducción de área para conforme va aumentando precisamente el alargamiento y la reducción de área. ¿Ok? ¿En qué influyen los tratamientos térmicos? Que eso es lo que vamos a ver para ver el comportamiento dúctil y frágil. Un tratamiento térmico en metales involucra varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios microestructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades mecánicas. Temple o templado, su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia mecánica del acero, por así decirlo, dentro de los tantos que hay. Para ello se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica superior a la austenita, entre 900 y 950 grados Celsius, y se enfría luego más o menos rápidamente según las características de la pieza en un medio como el agua, aceite o salmuera. En este caso, la mayoría de procesos para el templado se hace inmediatamente colocarlo a este fluido en el agua o en aceite. Esencialmente, por ejemplo, en las prácticas de materiales se colocan aceite y rápidamente se coloca dando vueltas adentro del lugar donde contiene el aceite. ¿Ok? Revenido solo se aplican aceros previamente templados para disminuir ligeramente los efectos del temple, conservando parte de la dureza y aumentar la tenacidad. El revenido consiste en disminuir la dureza y la resistencia de los aceros templados. ¿Ok? Y esto se hace a partir de un horno, sin embargo son temperaturas más bajas que las del temple o templado. ¿Ok? Recocido consiste básicamente en un calentamiento hasta la temperatura de austenización 800 a 925 grados Celsius, seguido de un enfriamiento lento. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad mientras que disminuye la dureza. Es parecido al templado o temple, solamente que esto se va a hacer de forma más lenta, la disminución de la temperatura, o sea, para colocarlo en una temperatura ambiente. El temple es simplemente dejarlo caer, por así decirlo, el gradiente de temperatura, mientras que el recocido va de forma lenta. Entonces, por el tanto, ustedes tienen que verlo en esa parte de materiales, cómo la microestructura se va acomodando de tal forma que no va dejando poco a poco esfuerzos residuales. Ese concepto simplemente nos quiere decir que precisamente entre los materiales quedan dislocados, es decir, unos átomos quedan hacia acá, hacia lados precisamente sin una dirección bien definida. Y en el recocido sí lo deja previamente a que se acomoden, por así decirlo, hablando microscópicamente. El normalizado tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de esfuerzos residuales y con una distribución uniforme del carbono. Y ahí tenemos nuestro diagrama nuevamente. Por cierto, el normalizado es para dejarlo precisamente, por así decirlo, limpio, para que podamos hacer el templado, el revenido y el recocido, ¿ok? Y ahí tenemos el diagrama de fases para lo que sería el acero, que ahí tenemos el porcentaje de carbono, aquí tenemos hierro, aquí tenemos carbono, aquí es puramente hierro y a sus temperaturas a las que debe de cambiar de fase. Y aquí tenemos todas las implicadas, que en este caso hierro alfa o ferrita, hierro gamma o austenita y el carburo de hierro o cementita. Ok, todas las que se encuentran. Entonces debemos de encontrar, más bien no debemos de encontrar, debemos de tener o obtener la temperatura a la que es austenita, es decir, a estas zonas que yo estoy señalando ahora mismo. Ok. Es decir, al hierro
gamma, que es en este caso para la mayoría. Es decir, tenemos que llegar siempre a esta zona. La mayoría de aceros, por ejemplo, los aceros de bajo, de medio y de alto carbono, que es al 2.1%, es decir, hasta este punto podemos llegar a esas zonas, ¿ok? Sin embargo, para adelante ya son, recordemos, son fundiciones o hierros polados, en el cual pues son mayores al 2.1%, hasta el 6%, 6.2%, 6.3%, ¿ok? Y ahí tenemos las imágenes que compiten, ¿no? Para el temple es esa forma, revenido. Una vez que se hace el temple, que es llegar a la parte de la austenización, luego tenemos que llegar al temple. Y por último, lo que sería revenido es un recalentamiento, ¿ok? Un recocido, un normalizado, que precisamente el normalizado es para quitar los esfuerzos residuales que pueda tener después de un proceso de forja, por ejemplo, que es en este caso para los martillos, ¿ok? Y obviamente coloco otra vez ese diagrama de fases del hierro-carbono o del acero, ¿ok? ¿Cómo se observan esos cambios en las propiedades mecánicas con tratamientos térmicos? Con los tratamientos térmicos podemos ver los cambios microscópicamente hablando, es decir, cambios en su estructura interna de los metales, produciendo cambios físicos de composición y propiedades. En este caso nos compite las propiedades mecánicas. Por ejemplo, aquí se hizo una prueba en donde tenemos probetas 1, 2, 3, 4 y 5. El tratamiento realizado, templado, normalizado, revenido y recocido. Temperatura de calentamiento, ahí lo tenemos cada una. El medio de enfriamiento. Y la dureza antes del tratamiento, que es a partir de un dureza Vickers, ¿ok? Con una carga de 30, si no mal recuerdo, y dureza después del tratamiento. Vean que precisamente con el templado aumentó su dureza, es decir, es un material más frágil, era un material más dúctil y se volvió más frágil. Pero vean que aquí está una diferencia importante, que el medio de enfriamiento es en agua y este es en un medio de aceite. Obviamente va a cambiar muchísimo la dureza dependiendo del medio que se coloque. Luego tenemos el normalizado, que fue en aire, simplemente dejarlo al ambiente. Y la dureza pasó de 337 a 216. Vean que eso es importante porque precisamente podemos pasarlos de un material dúctil a un material frágil o de un material frágil a un material dúctil. Un revenido se hizo entre los dos, entre agua y aceite, y vean lo que sucedió. 257 y 919 y pasó a 680, ¿ok? Como en un intermedio. Luego lo que se ha recocido fue en horno, el medio de enfriamiento fue de 293 a 184, ¿ok? De tal forma que vemos que el recocido siempre va a hacer que se haga más dúctil, ¿ok? Se haga un material más dúctil. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una gráfica de barras, de tal forma que tenemos los diferentes tratamientos térmicos y las durezas: normalizado, recocido, temple en aceite y en agua, y revenido. Y aquí están las durezas, ¿no? Aquí vemos que aumentó la dureza en el temple en agua, que fue el de mayor, luego el revenido, luego lo que sería el temple en aceite, luego el normalizado y el recocido. Y ya dependiendo de esto vamos a seleccionar, pues para esta aplicación voy a utilizar el recocido, o para esta aplicación voy a usar el temple en agua, ¿ok? Y nos van a decir el aceite 1040 con un tratamiento térmico recocido, bla, 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 ¿ok? Toda esa parte va a ser lo importante. Ajá. Lo anterior se tomó de la síntesis de grafía y ahí lo dejo en la lista, la descripción del video, en el cual pues ahí vemos, bueno, ahí ustedes van a ver de dónde se consultó esta parte. Bueno, estas tablas comparativa y esta gráfica de barras en el cual se comparará la dureza contra el tratamiento térmico. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan una excelente día y semana. Hasta pronto.